Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Es primera vez para mí estar aquí en Puerto Rico y la verdad estoy encantado de la vida y estoy aprendiendo algo del español caribeño. Creo que dirían aquí, encantado de la vida. ¿Es correcto? Yo sé que cada país latinoamericano tiene su orgullo por su manera de hablar castellano, pero México tiene una ventaja y es Televisa. A donde vaya, todo el mundo conoce los dichos mexicanos por lo que han visto en Televisa. Me invitaron para hablar aquí de algo que me apasiona, que es la gracia y la predicación. Antes de empezar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Ahora que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Al invitarme a hablar de la gracia y la predicación, supongo que la idea es, como acaba de anunciarse, cómo predicar la gracia. Pero antes de hablar de eso, quiero leer un texto que tiene que ver con la gracia y la predicación, pero de otra perspectiva. Se encuentra en Efesios 3, 7 al 9. Y aquí Pablo dice, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y aquí Pablo liga la gracia y la predicación en este sentido. Dice, soy predicador por la gracia de Dios. Y quiero empezar con esta idea, porque si nos olvidamos de esta idea, el por, no vamos a poder entender y efectuar bien el de. Es decir, tenemos que ser predicadores por la gracia de Dios para ser predicadores de la gracia de Dios. Porque en el momento en el cual nos olvidamos del por qué estamos aquí y por qué tenemos este gran privilegio de anunciar el Evangelio, no vamos a ser aptos de ser instrumentos de la gracia de Dios. Es decir, tenemos que recordar en cada momento que prediquemos la gracia, el Evangelio, tenemos que recordar de que no es por mérito propio, que no somos predicadores por ser los más aptos, o los más inteligentes, o los más espirituales, o algún tipo de clase élite dentro de la iglesia. Si somos predicadores de la gracia de Dios, somos predicadores por la gracia de Dios. Y empezamos con esta idea, y que nunca olvidemos por qué estamos aquí. Luego, hemos estado usando palabras, hubo algunas definiciones anoche, voy a dar unas definiciones tratando de ligar la gracia y la predicación. Primero la gracia, voy a dar una definición, no es la única, pero aquí quiero tomar de Efesios 2 la base de esta definición que voy a dar. Y la definición es muy sencilla. La gracia es el favor de Dios hacia los pecadores. Y aquí en Efesios 2, un texto conocido por ustedes, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados,
en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Y luego, por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y luego el texto que tenemos memorizados, porque por gracia ustedes han sido salvados. Y lo que quiero señalar aquí es algo quizás obvio, pero aquí Pablo está pintando un retrato muy, muy oscuro de nuestra condición anterior y la condición del mundo sin Cristo, y luego introduce el concepto de la gracia, enfatizando que la gracia es el favor de Dios, pero el favor de Dios dirigido específicamente a un grupo, y es el grupo de los que somos pecadores. Ahora, es primera definición. Y me gusta esta definición porque enfatiza no solamente que no merecemos su favor, esto es obvio, pero tampoco los ángeles merecen su favor. Nadie merece estrictamente su favor. Ni Adán antes del pecado merecía el favor de Dios, pero aquí enfatiza más esta definición, que es favor a los que merecen lo opuesto, a los que merecen juicio y castigo. Y ahí entra muy fuertemente la gracia de Dios. Ahora, es la primera definición. Ahora la segunda parte, la predicación. ¿Qué es la predicación? Aquí una definición muy sencilla. La predicación es la explicación pública de la Escritura. La explicación pública de la Escritura. Y aquí quiero regresar a un texto que históricamente es muy importante en la predicación protestante, sobre todo, cristiana y luego sobre todo protestante evangélico. Si regresamos a Esdras, capítulo 7, ustedes conocen la historia, pues después del exilio en Babilonia, 70 años, un remanente regresa y luego llega Esdras en capítulo 7, versículo 6 de Esdras. Dice, este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés, gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Era un hombre de una sola vocación. Era un hombre que se dedicaba a una sola cosa. Dice que era muy versado en la ley, en la palabra de Dios. Y me impresiona la similitud entre este texto y los requisitos para los que van a ser oficiales en la iglesia, ancianos de iglesia. Porque aquí dice que era apto para enseñar y que disfrutaba una buena reputación. O sea, su enseñanza y su vida eran coherentes, que es básicamente requisito para el que o la que va a predicar o compartir con otros. Ahora, vamos a Nehemías. Vamos a ver que este versado en la palabra de Dios, ¿qué hizo llegando a Jerusalén después del exilio? Capítulo 8 de Nehemías, capítulo 8. Y aquí, dice aquí, último versículo de capítulo 7, al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Y ahora era momento para la predicación, para la explicación pública de la palabra de Dios. No voy a leer todo, en parte porque hay nombres muy difíciles de pronunciar aquí, porque él hay una bola de ayudantes que eran levitas, que le ayudaban en la predicación, en la explicación pública de la ley. Pero les resumo y luego brinco al versículo 8. Construyeron una plataforma alta. Y luego él arregló, no tenía micrófono, tenía micrófono humano
los que le ayudaban a disimular o diseminar la palabra. Y luego llegamos al versículo 8 que explica lo que hicieron. Dice aquí, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Mejor definición de la predicación expositiva no la hay. Aquí dice que el llamado, la actividad del predicador de la palabra es leer la palabra con claridad y explicarla para que la gente pueda entenderla. Y menciono este texto porque este texto llegó a ser el modelo de la sinagoga. Piensen en una cosa, por primera vez en la historia del pueblo de Dios, ellos necesitaron explicación hermenéutica, exégesis de la palabra. ¿Por qué? Casi toda esta generación, ¿dónde había nacido? En Babilonia. Entonces había una distancia cultural entre el pueblo de Dios y la cultura de la Biblia. Por primera vez en la historia, su cultura era babilónica. Era también una distancia lingüística. Llegaban del exilio hablando ¿qué idioma? Arameo, que es primo hermano de hebreo, pero ya no era el lenguaje de la Biblia. Entonces, por primera vez, los predicadores tenían que cruzar estos dos puentes culturales y lingüísticos para explicar el significado de la Biblia, porque ya era un libro un poco distante. Y después de este exilio y la diáspora, los judíos estaban en muchos pueblos y ellos fundaron sinagogas. El propósito del cual era muy diferente al propósito del templo. El propósito del templo era ¿qué? Ofrecer sacrificios. El propósito de la sinagoga era ¿qué? Leer con claridad la Biblia y explicarla al pueblo para que entendiera. Y este modelo de las sinagogas, ¿quiénes la adoptaron? Los predicadores cristianos. Pablo, ¿a dónde iba cuando iba a una ciudad nueva? A la sinagoga primero. ¿Y qué hizo? Leía con claridad la Biblia y explicaba su significado. Y este era el patrón de la iglesia cristiana en sus primeros siglos. Se desvió, es otra historia que no vamos a trazar, se desvió. Si vamos al mediados del segundo siglo, Justino Mártir no era su apellido de nacimiento, ganó ese apellido, pero él nos da la liturgia, digamos, el orden de servicio de la iglesia. ¿Qué hacían? Leían con claridad el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y luego alguien explicaba esos textos. Se desvió. Y la explicación de la palabra se convirtió en el sermón. Y el sermón luego tomaba algo de la filosofía griega y de la retórica griega. Llegó a ser un evento público en el cual el predicador podía demostrar su gran oratoria e inteligencia. Y poco a poco se iba perdiendo la lectura clara y la explicación clara de la palabra de Dios. Así que unimos estas dos cosas. La gracia es el favor de Dios hacia los pecadores. La predicación es la explicación pública de las Escrituras. Y de hecho, ¿quién tiene una distancia mayor entre la cultura de la Biblia y el lenguaje de la Biblia? ¿Los que regresaron de Babilonia o nosotros? Nosotros. Entonces, una tarea aún más grande, un puente más largo de conectar la gente de hoy con lo que dice la Biblia. Ahora, la tercera cosa, uniendo estas dos cosas. Y aquí estamos llegando al tema principal de esta mañana.
La predicación de Cristo es el tema principal de la predicación cristiana. Decirlo de otra forma, la predicación cristiana es la predicación cristocéntrica. Y quiero defender esta idea basándome en las mismas palabras de Jesús. Jesús reclamó a los judíos que eran muy estudiosos. Su problema no era que no estudiaran. Y Él les dice que ustedes estudian. Ustedes, Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Ahora, ¿de cuáles Escrituras estaba hablando? De lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y más fuerte aún, vamos a Lucas 24. Lucas 24. Versículos 25 al 27 y luego vamos a bajar a 44. Aquí dice, 24-25, dice, qué torpes son ustedes. Y aquí el contexto es, un tercero aparece en el camino a Emaús después de la resurrección, 2 discípulos caminando, un desconocido se acerca y pregunta, ¿de qué están hablando? Y explican cabizbajos que están hablando de este Jesús de Nazaret y pensábamos que iba a redimir Israel, pero pues siempre no porque murió. Y luego dice, qué torpes son ustedes. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando con Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿En cuáles? Todas las Escrituras. Ahora bajamos al 44. Cuando todavía estaba yo, Cristo hablando después, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Quiero que se fijen en algo. Él dijo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si tú hablas con un judío hasta el día de hoy, él va a usar o ella va a usar el acróstico Tanakh para hablar del Antiguo Testamento. Tanakh, Torah, Nevaim, Ketuvim. Torah, ley de Moisés, Neviim, profetas, Ketuvim, los escritos, el primero y el más grande de los libros del Ketuvim, de los Ketuvim es los Salmos. Ahora, dice, lo que está escrito acerca de mí, ¿en qué? Ley de Moisés, Torah, en los profetas, Neviim, y en los Salmos, el primero y el más grande de los libros del Ketuvim. ¿Y qué cosas están escritos allá? Él dice, está escrito que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? ¿De qué se trata el Tanakh? Se trata de la muerte, la resurrección de Cristo y los efectos salvíficos de su muerte y de su resurrección que son predicados a todas las naciones. Es el tema, según Jesús, del Antiguo Testamento. Así que si vamos a leer con claridad el Antiguo Testamento y explicar su sentido, ¿qué tenemos que explicar? ¿A qué tenemos que llegar? Tenemos que llegar a su tema principal según Jesús. Y su tema principal según Jesús es su muerte y su resurrección y los efectos de su muerte y resurrección. Si vamos a la predicación de los apóstoles, encontramos en Hechos, no tenemos tiempo para hacerlo, pero si vamos a Hechos de los apóstoles y examinamos cada vez que escuchamos un sermón de uno de los apóstoles o alguno de sus asociados,
encontramos que hacían dos cosas. Leían o citaban el texto con claridad y la explicaban y explicaban su significado cristocéntrico, su significado en la muerte y en la resurrección. Y además Pablo anunció que esto es lo que hizo o hacía. Los judíos, 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado lo mismo judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios más fuerte que la fuerza humana. Si vamos a Gálatas, también otra vez una reprensión fuerte por no captar. Gálatas 3:1 dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Más literalmente, ante cuyos ojos Cristo ha sido retratado, Cristo crucificado. ¿Qué hacía Pablo cuando estaba en Galacia? Él retrató a Cristo crucificado ante ellos. Y otra cosa, 1 Corintios 15, Pablo está recordando su ministerio entre los corintios, una relación problemática, como saben, pero él dice: quiero recordarles, 15:1, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y se apareció a Cefas y luego a los 12. Él dice: cuando yo estaba con ustedes, Gálatas, ¿qué hice? Retraté a Cristo delante de sus ojos. Cuando yo estaba con ustedes, los corintios, ¿qué hice? Yo les prediqué el evangelio. Y luego explica qué es el evangelio: que Cristo murió y que Cristo resucitó. Así que todo el modelo que tenemos es de predicación cristocéntrica. Y quiero mencionar una cosa. ¿Alguien aquí ha leído la carta de Pablo a los incrédulos? No existe, ¿no? Él siempre escribe a cristianos. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Tenemos la explicación de la muerte y la resurrección de Cristo. Menciono esto porque a veces tenemos, cosa que Jules mencionó anoche, a veces tenemos la tendencia de dar el evangelio a los no cristianos y luego el buen comportamiento a los cristianos, porque ya tienen el evangelio. Pero el patrón del mismo Nuevo Testamento es explicar en carta tras carta, en evangelio tras evangelio, el evangelio, de nuevo, para los cristianos. Ahora, digo esto porque en el esquema que estoy planteando, la meta es predicar a Cristo. Y predicando a Cristo, el resultado será predicar la gracia. Y creo que esto es importante mencionar porque no queremos predicar una gracia despersonalizada. Curiosamente, es posible predicar gracia sin predicar a Cristo. He escuchado la gracia casi como un principio
despersonalizado, como casi una vara mágica. La gracia puede hacer eso, la gracia puede hacer aquello. Pero la pregunta es, ¿dónde encontramos la gracia? ¿Cómo recibo la gracia? ¿En quién encuentro la gracia? Y así, si predicamos a Cristo bíblicamente, vamos a estar dándoles la gracia, pero no la gracia cualquiera, no la gracia como un principio general, sino la gracia que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Podemos ver varios textos, pero voy a ir directamente a uno que dice muy claramente dónde se encuentra la gracia. 1 Corintios 1:4. Pablo dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así que, predicando a Cristo, vamos a descubrir legítimamente la gracia en todas las partes de la Biblia, aun en las partes que no la mencionan explícitamente y aun las partes que normalmente no se consideran mesiánicas del Antiguo Testamento. En el taller que vamos a tener después vamos a tratar de aterrizar de cómo hacer esto, cómo predicar a Cristo desde todas las Escrituras, y vamos a estar contrastando ese tipo de predicación cristocéntrica con dos tipos de predicación muy comunes en nuestros círculos, que es el moralismo y la alegoría. Pero esto es para después. Pero planteando principios generales ahora, que la predicación cristiana es la predicación cristocéntrica. Y si podemos predicar un sermón en el Club de Leones o el Club Rotario sin ofender a nadie, es un sermón subcristiano. Y si podemos predicar un sermón en una sinagoga judía sin ofender a nadie, no es un sermón cristiano, porque un sermón cristiano se trata de Cristo. Además, nosotros tenemos, además de esta motivación bíblica, tenemos la motivación pastoral de predicar a Cristo y por consecuencia la gracia que está en Él. La gente necesita escuchar y aprender la palabra de Dios. A lo largo de un ministerio expositivo, en el cual el predicador fielmente, semana tras semana, abre un texto de la Biblia y explica el texto de la Biblia, a lo largo de un ministerio expositivo, la gente va a aprender la Biblia. Estoy haciendo algo aquí que normalmente no hago los domingos. Estoy brincando de texto a texto, porque estoy exponiendo un tema. Normalmente lo que hacemos en la iglesia Cristo Redentor y nuestras iglesias hijas es que tomamos un libro de la Biblia y marchamos desde el principio al fin, a veces rápidamente, a veces muy lentamente, explicando poco a poco la palabra de Dios. Y gracias a Dios tengo el privilegio de haber estado en el mismo lugar 20 años. Y a través de estos 20 años, algunos de estos que conocí y no eran cristianos, ahora son mis maestros. Porque a través de 20 años, poquito a poquito, han ido aprendiendo la Biblia. Y es lo que necesita la gente. Serán expuestos a textos fáciles y difíciles, conocidos y desconocidos de los dos testamentos y de todo género bíblico de literatura. Y quiero mencionar una cosa. Algunos de mis sermones de más impacto, que reciben más respuesta inmediata aún en medio de servicio y después las felicitaciones de la gente, han sido sermones temáticos, porque he podido escoger un tema impactante, llamativo, y desarrollar
un tema y una homilía y una oratoria y la gente queda impactada. Y a lo mejor esto es bueno para mi ego y a lo mejor es bueno en el momento para la gente. No niego eso porque les estoy dando la enseñanza bíblica de todos modos. Pero mi meta no es simplemente causar un wow hoy. Mi meta como pastor es causar un impacto paulatino a través de años, de estar dando poco a poco la palabra de Dios a la gente. Otra cosa que la gente necesita, los pecadores necesitamos la gracia que se encuentra en Cristo. ¿Quién necesita la gracia de Dios en Cristo? ¿Los que están fuera? Sí. ¿Los que están dentro? Sí. Primera vez aquí en Puerto Rico. Estoy conociéndolos. Pero supongo que la gente que pasa por esa puerta es similar a la gente que pasa por las puertas de nuestra iglesia y entran en nuestras vidas. Es gente que ha sido golpeada, destruida, acabada por sus propios pecados y los pecados de otros. Es gente herida que pasa por medio de nuestras puertas. Y aún la gente cristiana sigue siendo gente dañada, herida. Y no necesita ser reformada moralmente, sino transformada de corazón y rescatada de sus pecados. Si necesitan ser moralmente reformados, podemos enviarles no critico, pero a anónimos, digamos. Y no critico, tiene su lugar ese programa y miembros de mi familia han sido rescatados del alcoholismo por medio de ese programa. No es para criticar, pero es para distinguir lo que están haciendo y lo que estamos haciendo. No es simplemente estamos dando un programa de autoayuda. Estamos predicando el rescate divino a gente perdida. La gente no necesita ser golpeada, sino sanada, porque ya hubo quien fue golpeado por ellos. No necesita ser golpeado otra vez. Ya fue golpeado Cristo por nosotros. La gente no necesita hacer penitencia. La gente necesita creer en Cristo y arrepentirse para el perdón de los pecados y para la renovación de una nueva obediencia. Y hay una forma de penitencia protestante que he visto en nuestros círculos. Lo que pasa es que la gente peca durante la semana y se siente cargada de sus pecados y se siente culpable y llega a la iglesia y luego el pastor les da unos latigazos verbales desde el púlpito y ellos salen habiendo sido golpeados y salen purgados para luego seguir pecando en la semana y luego otra vez llegar y recibir los golpes merecidos y luego otra vez sigue. A veces cuando tengo que decir, y a veces tengo que decir una palabra dura a la congregación, porque el mismo texto me exige, no es porque me guste, pero el mismo texto que estoy exponiendo me exige decir eso. Y es interesante que muchas veces la gente viene y dice, ay pastor, muchas gracias. Y no sé cómo interpretar eso. Parte de mí dice, a lo mejor pues simplemente están diciéndome gracias pastor por tratar un tema difícil que muchas veces evitamos. O a lo mejor parte está diciendo, ay gracias, con estos golpes que me diste ya puedo salir y me siento mejor. No sé, pero hay que evitar la penitencia protestante. Algunos tienen miedo. Y no es un miedo sin fundamento. Algunos tienen miedo de que si predico la gracia y predico la gracia y predico la gracia, la gente se va a aprovechar. Y quiero decirles con toda claridad,
Probablemente que sí. Probablemente. Judas 4 dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación, son impíos, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Hubo en el primer siglo quienes convertían la gracia de Dios en libertinaje. Hay 20 siglos después quienes convierten la gracia de Dios en libertinaje. Es un miedo que tiene su fundamento. Sin embargo, más seguro es el efecto de la ley sin la gracia de Dios. El efecto inevitable de la ley sin la gracia de Dios es producir más pecado. Romanos 5:20 dice aquí, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. ¿Escucharon eso? ¿Por qué llegó la ley? Para aumentar el pecado. Ustedes saben cómo funciona. Cuando ves un letrerito que dice pintura fresca no toques, ¿qué haces? Tienes que tocar. Y si no hubiera estado el letrero, ¿qué habrías hecho? Nada. Pero tenías que probar, porque dijo la ley que no. Es lo que hace la ley en nosotros. Pablo habla 2 capítulos después, autobiográficamente, dice, sin la ley yo estaba perfectamente bien. Y luego la ley entró y dijo, no codicias. Y yo encontré toda manera de codicia en mí, porque la ley me dijo, no codicies. Y luego nosotros, ignorando este principio, este efecto de la ley sin gracia, nosotros como evangélicos a veces somos buenos en inventar, no solo predicar la ley de Dios, sino también inventar otras leyes, tabús evangélicos, que agregamos a la misma ley de Dios. La ley de Dios es santa y buena y justa. Y además de esta ley que es santa, buena y justa, agregamos nuestras propias leyes, pero no somos innovadores. Lo hacían también en la iglesia del primer siglo, y Pablo habla a los colosenses, porque ellos habían inventado nuevas leyes y nuevos tabús, y Pablo dice, estos preceptos, estoy en Colosenses 2:22, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. No sirven contra el pecado, sirven para aumentar el pecado. ¿Cómo vamos a cambiar? La gente que pasa por las puertas de mi iglesia, empezando conmigo mismo, necesitamos cambiar. Porque nuestros hábitos pecaminosos son destructivos para nosotros, no agradan a Dios y son dañinos para otros. Necesitamos cambiar. Qué bueno que en la tarde vamos a escuchar de la gracia y la santificación. Pero solamente quiero plantear el principio que se va a desarrollar más. ¿Cómo vamos a cambiar? Dice aquí en Tito 2:11, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña
a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Por medio de qué? Dice aquí Pablo, la gracia ha aparecido para que podamos decir no al pecado y sí a la justicia. Con el tiempo que me queda aquí, quiero plantear dos rubros. Si vamos a estar predicando a Cristo y por consecuencia la gracia de Dios, vamos a estar predicando las doctrinas que se encuentren en el texto que estamos exponiendo. Pero vamos a estar regresando a dos doctrinas, dos realidades magnas, que son la justificación y la santificación. Y no quiero quitar nada de la exposición de la tarde, y no voy a hablar mucho de eso, pero nada más dar como una base aquí. Quiero darles, y si no están familiarizados con algunos de los documentos de la Reforma, les quiero recomendar algunos de estos. Son credos, o más bien confesiones y catecismos. Los catecismos tienen preguntas y respuestas, y hay un catecismo en particular que se llama Westminster, y es el catecismo menor de Westminster. Da definiciones muy, muy claras y concisas de las doctrinas de la fe cristiana. Y dice que la justificación es el acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él solamente por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida por la fe únicamente. Es una definición muy concisa, pero señala que la justificación tiene dos partes: lo que Dios nos da y lo que Dios nos quita. Y aquí hay una doble imputación, doble acreditación. Dios acredita gratuitamente nuestros pecados a Cristo y Él sufre las consecuencias. Y Dios acredita gratuitamente la justicia de Cristo y nos trata según esa justicia. Es por su gracia, es un acto una vez para siempre y es recibida solamente por medio de la fe. La otra doctrina es la santificación, que es una diferente a la gracia, a la justificación. No es un acto, es una obra, es decir, es proceso. Es una obra de la libre gracia de Dios, por la cual todo nuestro ser es restablecido según la imagen de Dios y somos hechos capaces de morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Ahora, lo que quiero mencionar es solamente esto. ¿Cómo y cuándo predicamos la justificación y cómo y cuándo predicamos la santificación? Y obviamente la respuesta es constantemente, según lo que el texto manda. Pero quiero que vean el ejemplo de Pablo, un predicador por excelencia de la gracia de Dios. Y cuando regresamos a ese texto que ya leí, Romanos 5, 20, Pablo dice que la ley intervino para que aumentara la gracia. Y luego él dice: pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego algunos dijeron: wow, excelente. Si quiero que sobreabunde la gracia, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, excelente, tengo la respuesta. Y él anticipa, hace la pregunta y luego la contesta. Dice: ¿qué concluiremos? Capítulo 6. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y luego él transiciona. Y él no quita con una mano lo que ha dado con otra. Él no regresa a un esquema legal. Él dice: ¿saben por qué no? Porque no solamente murió Cristo por nosotros, no solamente resucitó por nosotros, sino también nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo para vivir una nueva vida. Entonces, el Evangelio incluye tanto el por como el con. Pero quiero que vean una cosa aquí. Pablo por 5 capítulos expuso la justificación.
Y solamente cuando la gente escuchó lo suficiente para decir, entonces debemos pecar, Él dice, de ninguna manera. Y quiero proponerles que es una buena prueba de nuestra predicación, si es suficientemente gratuita, de gracia. Si la gente empieza a preguntarnos, entonces, ¿debo pecar? Debemos estar muy contentos, porque estamos en los huaraches de Pablo. Porque es lo que le preguntaron a Pablo. Y podemos entonces entender que sí, voy a usar un dicho mexicano, les ha caído el 20. Sí han captado. Y luego podemos decir de ninguna forma. Cuando yo explico el Evangelio a alguien que está afuera y dicen, entonces, ¿estás diciendo que debemos pecar? Estoy contento. Porque entienden qué tan magnífica es la justificación. Y a veces dicen, ¿así de fácil? Y les respondo, ¿fácil para quién? ¿Fácil para Cristo? No lo fue. Por lo tanto, sí, así de fácil para nosotros. Aleluya. Quiero terminar expandiendo un poco esta idea de justificación y santificación, usar dos palabras que a veces se utilizan, que para mí son buenos rubros para examinar mi propia predicación. Son términos gramáticos, el indicativo y el imperativo. El indicativo es una declaración de lo que es. Específicamente sobre este tema es la declaración de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. El indicativo es para ser creído, es credenda, cosas que ser creídas. El imperativo es un mandamiento acerca de lo que debemos hacer. Es la ética bíblica. El imperativo es para ser obedecido, es agenda, cosas que hacer. Y tenemos que ser muy claros con esto, porque el indicativo no puede ser obedecido, ni el imperativo creído. Es una confusión de categorías. El indicativo es para creer, el imperativo es para hacer. Esto es muy similar al contraste luterano entre la ley y el Evangelio. Y lo que quiero decir es que en la Biblia el imperativo se basa en el indicativo. El indicativo de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es primero, es primordial, y luego sigue de ahí el imperativo. Y vemos esto muy claramente en las cartas de Pablo, que muchas veces son bipartitas. Indicativo por muchos capítulos, imperativo al final. Pero también en Pedro, y vemos en otras partes aquí, y muchas veces hay un pivote que cambia de uno a otro. Colosenses 3:1, ya que han resucitado con Cristo, indicativo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, imperativo. Ustedes conocen Romanos 12. ¿Cuántos capítulos en Romanos? 16. ¿Cuántos capítulos de indicativo? 11. Y luego imperativo, versículo 12:1. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, a la luz del indicativo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, literalmente las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias de Dios? La elección, la predestinación, el amor de Dios, el acceso libre a Él, la adopción, la justificación, la santificación, la redención, todas las misericordias. Él dice, a la luz de estas, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, imperativo. Los mismos 10 mandamientos. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? No empieza con no tengan otros dioses. Empieza con yo soy el Señor su Dios, que te saqué de la
tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, indicativo. Y luego dice, por lo tanto, aquí están los imperativos. Si eres salvo, es por la gracia de Dios que está en Cristo Jesús. Si eres predicador, es por la gracia de Dios que está en Cristo Jesús. Si eres predicador para predicar la gracia que está en Cristo Jesús. En algunos púlpitos antiguos en el mundo angloparlante, de estos enormes torres que tenían de púlpitos en las iglesias antiguas, en muchos de ellos hay un letrero aquí grabado. Y el letrero viene de Juan capítulo 12, versículo 21. Cuando los griegos se acercaron a Felipe, después de la entrada triunfal, tenían una sola petición. Y está grabado ese versículo en muchos púlpitos porque es recordatorio para el predicador cada vez que se atreve a pararse enfrente del pueblo de Dios y hablar palabras. Y aquí está grabada la petición, el clamor de los griegos para con Felipe y el clamor de todo el mundo, el clamor de la congregación y todo el mundo por fuera. ¿Cuál es esa petición? Es muy sencilla. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Vamos a orar. Ay, Señor, cada vez que nosotros nos ponemos delante de tu pueblo, es por tu gracia. No somos dignos, no somos aptos. Y cuántas veces hemos subido al púlpito sintiendo nuestra falta de dignidad, nuestra falta de capacidad. Pero es por tu gracia, Señor, tomando vasijas de barro y llenándonos del tesoro del Evangelio. Cada vez, Señor, que nosotros, el barro que somos, nos paremos delante de tu púlpito, ayúdanos a escuchar el clamor de tu pueblo, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús, y que de nuestros labios que salgan palabras de aliento, palabras de amor, palabras de gracia y de sanidad, palabras que vienen de una lectura clara y una explicación correcta de tu palabra, y que la gente vea cada vez a Jesús crucificado y resucitado. Y oramos en su nombre. Amén.